¿Lista, Liz? Buenas tardes, hermanos. Qué gusto otra vez poder estar aquí reunidos en este lugar que el Señor ha destinado en su corazón para que nosotros nos reuniéramos para gloria de su nombre. Les voy a invitar que busquemos en la Biblia capítulo 10 del libro de Juan. También quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, quienes nos siguen a través de Facebook y YouTube, deseando que el Señor les esté proveyendo de salud y de paz y gozo con su Espíritu Santo. Y pues bueno, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 10. Y cuando lo tenga se pone de pie y vamos a dar lectura desde el verso 25. A Jesús se le está cuestionando acerca de que si es el Cristo, si es a quien estaban esperando. Y el Señor le responde así en el 25. Dice, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces aquí el Señor está diciendo varias cosas que deberían de llenarnos de gozo, de alegría, de llenarnos de paz, de saber estas cosas. La primera dice que quienes le conocen es porque son sus ovejas y Él es su pastor. Entonces si tú has escuchado o has conocido y has creído que Jesús es tu Salvador y que Él es tu Señor, le has entregado tu vida, entonces quiere decir que tú sí eres una oveja de Él y que has sido dado a Él o dada a Él por la mano de Dios, y que en su misma mano, dice en el 29, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces debemos estar tranquilos y descansar en ello, que nada nos puede arrebatar de la mano de Dios, que Él es el que guarda nuestra vida, Él es el que guarda nuestros pasos, y que vamos a estar hasta el tiempo que el Señor quiera. Y cuando Él decida nos va a llevar con Él a un lugar de reposo, a un lugar donde va a ser la vida eterna, y el gozo de estar en su presencia va a ser eterno y nunca va a acabar. Entonces debemos estar tranquilos y descansando en eso, y solamente Él pudo haberlo hecho, solamente Jesús. Y es el Dios al cual nosotros hemos confiado toda nuestra vida, todo nuestro ser, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro futuro, porque está en Él y nos gozamos. Es el Dios al que el viento le obedece, al que la tempestad puede calmar, el Dios que tiene el poder transformador, Dios que tiene el poder de dar vida, pero también un Dios tan grande y tan amoroso que descendió de los cielos para habitar entre nosotros, ser obediente hasta la muerte de cruz y dotarnos de vida eterna. Entonces es el Dios al que nosotros le debemos honra, le debemos gloria, le debemos exaltación a su nombre. Vamos a orar entonces. Incline su rostro delante del Dios que es grande y vive y reina por siempre. Señor, a ti te queremos exaltar y te queremos adorar con todas nuestras fuerzas, Señor, con todo nuestro ser, con el entendimiento de hasta donde nuestra mente puede proveernos, Señor, de cuán grande eres y cuán enorme es tu amor, que nosotros queremos exaltar por tu gloria, Señor, porque tú eres Dios por sobre todas las cosas, porque tú habitas en tu santuario, Señor. Tú estás sentado en el trono, recibiendo exaltación y gloria de toda la creación, y nosotros nos sumamos a los millones y millones de ángeles, a los millones y millones de hermanos en todo el mundo que en este día se unen para honrar tu nombre, y nosotros queremos hacerlo con todo nuestro ser, en espíritu, Señor, y con toda la verdad que hay en Cristo, Señor, de que Él es nuestro Salvador y nos ha acercado a ti, Padre Celestial, y queremos adorar guiados por tu Santo Espíritu, Señor, para que estos realmente sean cantos espirituales y no solamente música, y que podamos entrar hasta tu trono de gracia, Señor, y derramar todo nuestro ser y ahí cantarte de cerca, Señor. Bendito seas por siempre y siempre. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, Señor, y nos enseña que tú eres verdadero Dios por sobre todas las cosas. Bendito seas, Padre Celestial, te adoramos y recibe esta alabanza que
es para ti, porque tú eres el único merecedor de honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, que exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Todo es en Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Todo es en Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder. Todo es en Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el
glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Vamos a cantarle al Hacedor de maravillas. Enséñame, oh Dios, tu camino. Yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón en ti, Señor, para que mi vida honre tu nombre. Te alabaré, Jehová, Dios mío. Con todo mi corazón tu nombre glorificaré, porque tu misericordia es grande para mí. Todo mi ser te alabará por siempre, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Enséñame, oh Dios, tu camino. Yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón en ti, Señor, para que mi vida honre tu nombre. Te alabaré, Jehová, Dios mío. Con todo mi corazón tu nombre glorificaré, porque tu misericordia es grande para mí. Todo mi ser te alabará por siempre, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Amén.
Él es el hacedor de maravillas, Él es el único y verdadero Dios. Y cuando encontramos la escritura que habla acerca del poder de Dios a través del Evangelio, la palabra que usa es en griego es dunamis, que significa, que viene de la misma raíz de dinamita, y así ha sido lo que ha hecho el Señor por nosotros. Ha venido a destruir lo que nos tenía atados, a destruir las cadenas del pecado, a destruir las tinieblas que nos rodeaban y traer su luz inaccesible. Y solamente Él pudo hacerlo, convirtiéndose, dice la Escritura, que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para darnos salvación. Pecado se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en Él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz, amor asombroso, amor asombroso, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo es su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor, la tierra tembló y el velo se rasgó, amor asombroso, amor asombroso, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo es. Hemos puesto nuestra esperanza en Él. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías,
Jesús el Mesías. Jesús el Mesías, sobre todo es. Él ha tomado nuestro lugar para pagar por nuestras culpas. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que Habías de sufrir, abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación. Cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz Para estar frente a ti. Te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó, hermosa gracia la que me salvó. Tan grande fue tu amor, me has hecho renacer para gloria reflejar tu justicia y santidad. Cada gota de tu sangre Fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Por tu obra justo soy, y ahora el velo se rasgó, y ahora estoy frente a ti. Te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó, hermosa gracia la que me salvó. Te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia
esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó, hermosa gracia la que me salvó. Amén. Nos ha salvado el Señor. ¿Y quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dice la palabra, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ya sea en tribulación, como dice aquí, aunque haya tormentas alrededor de nosotros, o haya tormentas en el interior de pronto, nuestro Señor no nos soltará de su mano. Como leímos en un principio, el Padre que se las dio a Jesús, no hay nadie más fuerte que Él para guardarnos en el hueco de su mano. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo estás. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cual otra no hay, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz
puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a adorarte a ti, solo a ti. Puedo ver la luz, puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a adorarte a ti, solo a ti. Decía David, ¿por qué te afliges, alma mía? ¿Que no ves que aún he de adorarle? Cuando tú adoras al Señor, cuando tú reconoces su grandeza, entonces el Señor empieza a obrar. Frente a angustia, frente a tribulación, frente a enfermedad, frente a pérdidas. Nos enseña también el libro de Job, cuando dice Job: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso Jehová me recogerá, porque él sabía que Jehová vive y reina por siempre. Jehová no te soltará. No, no, no me soltarás en la calma o en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Así es, Señor, gracias por tu fidelidad, porque aunque nosotros a veces somos infieles, tú permaneces fiel y completarás tu obra, Señor, y no nos habrás de soltar, por amor a tu propio nombre, para honra y exaltación tuya. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Toma su lugar, hermano. Vamos a recibir un par de avisos. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes. Estamos emocionados por lo que el Señor está haciendo, ¿no? Y gracias a Dios que nos ha permitido estar nuevamente juntos. Y solamente unos anuncios para recordarnos los servicios, lo que es el domingo y media semana. Pero antes de eso, el Señor me regaló un versículo en la mañana, y en el Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía. Y ver lo que el Señor nos ha permitido estar nuevamente reunidos. Y solamente recordándole los horarios, los domingos es de 9:30 a 11 y de 12 a 1:30. Pero hay
un anuncio que debemos de tomar en cuenta y de estar más que nada al tanto para que no se nos olvide estar haciendo nuestra reservación, ¿verdad? Es poder tener un balance en lo que es en los dos servicios. Ahora pues somos pocos, pero los domingos en el segundo servicio se ha estado llegando más gente. Entonces, si tú no haces tu reservación, tal vez en la semana, así me puedes mandar un mensaje el sábado en la noche. Ten por seguro que te voy a contestar. No importa que sea en la madrugada, pero te mando un mensajito. Y tu lugar ya está apartado. Hoy muy temprano me mandaron un mensaje como a las 5 de la mañana, otro como a las 11 y casi a 12 de la noche. Se los contesté uno a las 2 de la mañana porque a esa hora me levanté. Entonces, por eso ténganlo por seguro que yo les voy a contestar en su reservación. Y esto es para poder dividir los grupos de gente o los que podamos llegar al servicio. Porque no podemos decirle, no puedes entrar, no reservaste, ya ve, no. O sea, tenemos que tomar esa responsabilidad nosotros como congregantes, porque es nuestra responsabilidad de venir a alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces, si no tienes mi número de teléfono, te lo voy a dar nuevamente. Es 462-354-2756. Ahora, si no puedes marcarme, te digo, mándame un WhatsApp con tu nombre, y si ya te conozco, ya sé quién eres. Y si no te conozco, mándame, soy fulano, y resérvame un lugar para tal hora. Entonces yo así puedo ver yo la lista que tengo de los que están en el primero o en el segundo servicio, y poder tener ese balance que les digo. Amén. Entonces, o también otra, si antes de salir de ahorita del servicio te quieres registrar de una buena vez, lo podemos hacer o lo puedes hacer, ¿vale? Entonces también los niños también ya van a comenzar el próximo domingo. Es a partir del día 7 de marzo en la casa del hermano Israel. Y de las 11:30 en adelante ya estarán los maestros esperando a los niños, y esto es con la finalidad de que también los papás vengan a escuchar de la palabra, ¿vale? Entonces, si tienes niños y vas a venir este horario, te puedes anotar de una vez en el registro. O sea, ¿para qué? Ya tenerte allí en la lista. Yo, aunque no me lleve la libreta, pero yo en mi teléfono traigo unas notas y ahí lo pongo. Ya sé quién está en el segundo servicio. Entonces, papás, si van a llevar a tus niños a la casa del hermano Israel, te puedes registrar de una vez o me mandas un WhatsApp. Y la otra es que esos grupos de niños se van a dividir en dos. O sea, un domingo, un ejemplo, Elías viene hoy de los niños, el próximo domingo no viene, ¿sale? Y así va a ser sucesivamente. Y si hay algo que quieras más informes, mi hermana Eli tiene más informes, y te voy a dar su número por si le gusta llamar, si nos estás viendo por redes sociales y no pudiste venir hoy y no tienes el número de la hermana Eli, es el 818-294-4031. Es el teléfono de la hermana Eli. Entonces, si tienes dudas, puedes hablar con ella. Y las edades es de 5 a 11 años. ¿Vale?
Y el ministerio de jóvenes lo vemos que es cada domingo en el segundo servicio. Entonces, si hay algún joven por ahí que quiere venir a la iglesia, y si no quiere venir, de todos modos invítalo. ¿Sale? Entonces, el ministerio de mujeres también ya comenzaron el viernes. Y esto va a ser 2 reuniones, lo que es el viernes y el martes de 7 a 8:30. ¿Estoy en lo correcto? Entonces, si tienes alguna pregunta, puedes hablar con la hermana María Cabrera y ella te da más informes. Y también le recordamos el uso de cubrebocas, no solamente en la iglesia, sino también allá afuera. Allá afuera estamos más expuestos a los contagios. Ya vemos que el Señor ha sido bueno, muchos se han contagiado, incluso de aquí de la iglesia, pero el Señor los ha sanado. Es una bendición volverlos a ver, pero no hay que bajar la guardia. Y lógico también la sana distancia, que es muy recomendable, que a veces se enoja la gente porque te quiere aventar, ya te quiere llegarte allí, tú pones tu distancia y luego le dicen, estás neurótico. A mí me lo han dicho, pero no es eso, sino es cuidarnos los unos a los otros. Y también le recordamos que allá atrás está la cajita para sus diezmos, para sus ofrendas, y ahora sí que lo que haya puesto el Señor en tu corazón, no es obligación, sino es una obediencia a Dios. Y en Malaquías 3:8 habla bien claro, ¿verdad?, de que Él va a suplir las necesidades y dice que lo probemos. Pero en 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, confiar en Él. A veces dicen, híjole, voy a pagar la renta, o ya se me viene el celular, pero dale lo que es del Señor y vas a ver. A veces podemos dudar un poco por la situación que estamos pasando, pero Él sabe lo que necesitamos. A veces gastamos más de lo que tenemos, pero hay que poder también administrar nuestras finanzas. Entonces vamos a orar por los diezmos y por la enseñanza de esta mañana. Señor, te damos gracias, Dios, por esta mañana. Te pedimos, Señor, que bendigas los diezmos, las ofrendas, Señor. Y Señor, bendice a mis hermanos, bendice sus trabajos, bendice sus negocios. Y Señor, que nos ayudes a ser buenos administradores, Señor, y que podamos confiar en ti, Señor, sabiendo que tú, Dios, nos das lo que realmente necesitamos. Padre, también te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que bendigas esta porción de tu palabra, Señor, que nos hables a nuestros corazones, Señor, afina nuestros oídos. Y Señor, te pedimos por mi hermano Oscar, que unja sus labios, Señor, que le des poder, Señor. Y gracias, Dios, por este tiempo. Te amamos, Dios, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Sean todos bienvenidos, bienvenidas en el nombre de Jesús. Amén. Como ya saben, acabamos de hacer un viaje a Cuernavaca. Estuvimos ahí en la conferencia de pastores, fue un tiempo muy bonito, y en realidad no voy a hablar acerca de eso ahorita, porque sí se toma un poquito de tiempo extra y lo mencioné por la mañana, en el primer servicio, pero solo quiero decirles que antes de ir a Cuernavaca, habíamos estado, como lo saben, en Estados Unidos, y luego
pues después de 2 semanas de estar allá, en realidad ya queríamos venirnos, porque en primer lugar les amamos, amén. Dios ha puesto en nuestros corazones su amor para con ustedes, para amarnos unos a los otros, ¿verdad? Como dice Primera de Juan. Y bueno, queríamos ya venirnos y gracias a Dios logramos venirnos, y durante ese fin de semana que nos venimos fue que cayó la nevada en la parte del sur de Texas, lo cual afectó bastante el lugar donde venimos, San Antonio, y bueno, cerraron los aeropuertos y fue muy difícil, ¿no? Y me imagino, bueno, pensamos, si nos hubiéramos tardado un par de días por razones de estar ahí con la familia, quizás nos hubiéramos quedado una semana más allá y los planes pues se hubieran caído, ¿no? Pero gracias a Dios que el Señor tiene siempre todas las cosas en su agenda y a tiempo, y cuando pues vivimos en obediencia a Él nos ayuda, amén. Nada de lo contrario nos sucedió y pudimos viajar y todo eso. Así que estamos aquí nuevamente para servirles, y pues gracias a Dios también de que pasamos ya a Naranja. Es un paso muy adelantado y damos gloria a Dios porque vemos la puerta abierta. Dios nos está abriendo, amén, nuevamente, para que, como hemos dicho en el pasado, hagamos buen uso de este tiempo, porque quién sabe cuánto tiempo más vamos a tener como el que vivimos hoy, amén, que todavía tenemos la oportunidad de reunirnos. Así que damos gracias a Dios, pero quiero que vayamos directamente a las Escrituras hoy. Vamos a estar estudiando Hechos capítulo 2, de los versículos 12 al 21, y les pido ponerse de pie cuando ya lo tengan en mano. Hechos 2, 12 al 21. Ok, dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Querido Padre Celestial, una vez más estamos aquí delante de tu presencia, dándote gracias, Dios mío amado, por el inicio de la iglesia en aquel día, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, dice tu palabra, que vino con estruendo y entró a las vidas de los cristianos, y se manifestó el poder en ellos, el poder del Espíritu en ellos, hablando en diversas lenguas, tal como el Espíritu de Dios les daba que hablasen. Y te damos gracias porque, Señor, hoy nos vas a hablar acerca de estas mismas cosas,
del poder que nos has dado, del don de lenguas, de, Señor, la manera que algunas veces algunas congregaciones que hacen cosas fuera del contexto bíblico no ayuda en nada, pero que estamos aquí, Padre, para aprender, para no tener temor cuando tú quieras darnos el don de lenguas y recibir el don de interpretación también, y hacerlo en el contexto bíblico para la edificación personal. Y te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Le he titulado la enseñanza en esta tarde, primer mensaje de Pablo, parte 1. En los versículos 1 al 11 aprendimos acerca de la llegada del Espíritu Santo. Si recordamos que los apóstoles, en obediencia al Señor Jesús, ellos estuvieron esperando en el aposento con muchas mujeres que eran también seguidoras del Señor Jesús. Y estuvieron, dice la Biblia, esperando la promesa que el Señor Jesús les había dicho del Padre, promesa del Padre. ¿Cuál es esta? Que enviaría al Espíritu de Dios a la iglesia para consolarlos, para guiarlos. Amén. Y es interesante como ellos estuvieron esperando y luego de repente, como vimos en el verso 11, que de repente el Espíritu Santo vino con estruendo y entró, dice, a ellos, a los creyentes, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas, glorificando a Dios. ¿Okay? Ahora, estas lenguas que hablaban en aquel momento eran básicamente idiomas existentes. No era algo como, aunque en realidad cuando una persona habla lenguas, no es conocida, ese idioma no es conocido por el que lo habla. Ya he hablado acerca de la manera o la composición de un idioma, se basa en sonidos vocales. Y básicamente hablar en lenguas es simplemente sonidos vocales que hablamos, y los que lo hablan, por fe, ellos creen que están hablando en lenguas, pero que son idiomas existentes, son idiomas existentes. Y dice que en aquel momento, en aquel día, hablaban en distintas lenguas según el Espíritu de Dios les daba que hablaran. O sea, me imagino que en medio de aquel lugar, unos hablaban, por decirlo así, un ejemplo, unos hablaban español, y otros hablaban inglés, y otros hablaban en árabe, y otros hablaban en cualquier idioma, cualquier otro idioma, ¿no? Y el idioma griego, por ejemplo, sería el idioma nacional, pero que todos, básicamente todos los reunidos en Jerusalén hablaban, pero que hablaban también otros idiomas de acuerdo a los lugares donde ellos habían venido. Habían venido de distintas provincias, de distintas ciudades, de donde antes habían sido ellos, a donde ellos habían sido esparcidos mucho antes de esto, y se habían establecido y habían aprendido su propio idioma y todo así, pero que ahora se encontraban en Jerusalén celebrando la fiesta la fiesta de Pentecostés. Sucede que al principio, hacía 50 días antes, ¿verdad? Jesucristo murió, ¿se acuerdan? Y entonces Jesús murió en el día pascual, y luego 50 días más adelante, algo que corrijo, que realmente lo dije mal al principio en el primer servicio, pero que fueron 50 días después que vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Y se manifestó de esta manera, pero el punto es que todos hablaban en lenguas, toda aquella congregación, y los judíos de diversos lugares, ellos pudieron entender lo que aquella congregación hablaba, podían entender. El verso 6 dice que al oír
aquel estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y lo que ellos escuchaban era alabanzas a Dios. Alababan a Dios, ¿verdad? Y esto les causó a ellos como temor, dudas, temor, y estaban asombrados. Para otros esto fue ocasión de burla. Se burlaron de ellos, los malos, se burlaron de los hermanos. Pero al mismo tiempo esta fue la oportunidad de Pablo para dar un mensaje poderoso, y donde ya sabemos que como 3,000 personas vinieron a la fe. Ahora en este día vamos a mirar 2 puntos en la enseñanza de hoy. Primero, temor mundano, versos 12 al 13. Y en segundo lugar, primera prédica del apóstol Pedro, versículos 14 al 15. Creo que vamos a contestar el teléfono, ¿eh? Ajá. Miremos la primera parte de esta enseñanza, el temor mundano. Después de aquel estruendo, entonces, y al oír a todos alabar a Dios en otras lenguas, verso 12 dice lo siguiente: y estaban todos atónitos. Estaban como, ¿qué está pasando aquí? Estaban confundidos. Estaban perplejos, dice, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y esta es la misma pregunta que los visitantes pueden hacerse hoy día al encontrarse en una iglesia donde de repente todos comienzan hablando en lenguas y lo hacen todos al mismo tiempo. Y no hay ninguna interpretación. No saben lo que está pasando, lo que está sucediendo, y lastimosamente hay muchas personas que han venido con buenas intenciones o han visitado a una iglesia con buenas intenciones y se han llevado una mala experiencia porque no era lo que ellos andaban buscando. Y entonces pueden decir que, o dicen, ¿qué es esto? Yo los he conocido. Me lo han dicho a mí mismo. Y quiero decir esta tarde que la manifestación, el asunto de hablar en lenguas, aunque algunas veces a lo mejor lo practiquen fuera de contexto o de manera fuera de orden, la manifestación puede ser de Dios. No siempre, muchas veces me imagino que las lenguas que utilizan hoy día allá afuera en realidad no son de Dios, sino prácticamente una manipulación de un cristiano hacia otro. Porque ha habido a veces exigencia de que tú tienes que hablar en lenguas cuando en realidad el que da ese don es Dios mismo. Es el Espíritu Santo, quien reparte como Él quiere. Pero muchas veces los seres humanos forzan unos a otros y les enseñan, además de eso, les enseñan a cómo mover los labios para que ellos sean incluidos juntamente con los que hablan en lengua. Y eso es manipulación, y por eso digo, la manifestación puede ser de Dios en algunas ocasiones, pero muchas veces es posible que no sea de Dios. Y lo que puede ser de Dios, lo que sucede es que al no seguir las normas bíblicas, puede parecerle al mundo, aunque sea algo de Dios, pero por no estar de acuerdo a las normas bíblicas, al mundo le puede parecer locura lo que están haciendo en esos lugares. Les puede parecer algo raro. Y en lugar de convencerlos que Dios está en medio de ellos, se llevan malas impresiones y deciden no regresar. Ha sucedido. El verso 12 dice que
aquellas personas estaban, los habitantes, los que se habían reunido en ese día de Pentecostés, estaban en la última celebración, último día, les asombró, estaban asombrados al oír la congregación hablar en diferentes lenguas, pero en lenguajes de ellos mismos que ellos hablaban. Y noten el verso 13 dice, mas otros burlándose, ese es el problema, otros burlándose. Acabo de mencionar que algunas veces lo que hoy se hace puede ser de Dios y algunas veces no, muchas veces no es de Dios. En este caso era de Dios, aquella manifestación del Espíritu Santo, pero los malos dijeron, bueno, se burlaron de ellos y decían, están borrachos, ustedes están borrachos. Estos están llenos de mosto. No era así como ellos pensaban y acusaban a los hermanos. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para el don de lenguas? El propósito no es hablarle a los inconversos. Amén. Cuando Dios quiere referirse a los inconversos, nos ha dejado la Biblia. Amén. Las lenguas no son para hablarle ni siquiera a los creyentes. Amén. Si nosotros queremos que Dios nos hable, obviamente Dios nos ha dejado su palabra y a través de ella Dios nos va a hablar. Las lenguas son para comunicarnos con Dios. Simple y sencillo. Y el verso 11 dice que los que hablaban en lenguas, dice que no hablaban al pueblo, sino que hablaban a Dios. Eso es lo que ellos escuchaban, que el pueblo glorificaba a Dios. Ellos alababan a nuestro glorioso Dios y Salvador. Ahora bien, porque las lenguas no son dadas para hablarle a la iglesia, sino a Dios, podemos concluir que las lenguas son dadas para beneficio personal. Yo estoy convencido, de acuerdo a las Escrituras, de que nosotros, si Dios nos da el don de lenguas, podemos en realidad irnos a casa y después de orar el tiempo que tardamos orando y se nos acaban las palabras y queremos permanecer ahí, es una buena oportunidad para poner en práctica este don hermoso que Dios da. Obviamente que Dios da, ¿verdad? Y alabarle así, glorificarle, porque es para eso mismo. Es para alabar a Dios. Podemos usar las lenguas en tiempos devocionales, en tiempos cuando estamos a solas, cuando estamos en oración. Puedo pensar de que, por ejemplo, cuando nos reunimos o nos reunamos en días futuros para orar, es algo que podemos poner en práctica, pero debemos de hacerlo en el orden establecido. Amén. Para no salirnos y hacer desórdenes y dar malas impresiones. En 1 Corintios 14:2, Pablo dijo, acordémonos, 1 Corintios, Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto, una iglesia pleitista, una iglesia desordenada y una iglesia carnal, pero una iglesia donde Pablo los había elogiado de que ellos tenían la bendición de hablar en lenguas. Ellos hablaban en lenguas, pero al escribirles Pablo estas palabras, se entiende de que ellos estaban haciendo las cosas fuera de contexto. Estaban creando desórdenes. Y Pablo les dice en 1 Corintios 12:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. No habla a los hombres. Entonces si el mensaje en lenguas, o mejor dicho, si las palabras en lenguas, en el momento actual que lo hacemos, no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando una persona habla en lenguas y el intérprete se pone de pie y dice, y el Señor dice, es erróneo, es malo, porque no es cierto, porque Dios no es quien está hablando, la persona no está recibiendo. Esta persona no tiene el don de interpretación porque él está inventando algo que está diciendo y el Señor dice. El Señor no está hablando, sino que es la palabra en lengua
está dirigida hacia arriba, está glorificando y adorando a Dios. En lugar de decir, el Señor dice, lo correcto sería, glorificado sea el Señor, Él vive para siempre. Está interpretando la alabanza que está brotando de los labios del que está hablándole a Dios. El Señor dice, las palabras van hacia arriba en lugar de venir de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, y está diciendo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahí mismo en capítulo 14, versículo 14 y 15, Pablo sigue diciendo, porque si yo oro en lenguas o en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Esto es, no entendemos lo que hablamos cuando hablamos en lenguas, porque el Espíritu está hablando, y el Espíritu está hablando glorificando a Dios. Verso 15 dice, ¿qué pues? Dice Pablo, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y esto equivale a decir, bueno, voy a orar en lenguas, Oraré con el Espíritu. Está diciendo, voy a orar en lenguas. Porque el Espíritu no sabe, no entiende lo que dice. Voy a orar en el Espíritu, pero eso es para mi edificación. Y luego dice, pero también voy a orar con el entendimiento. Voy a hacerlo en español. ¿Y el propósito para qué es? Para que los que están a mi lado también sean edificados. Esa es la idea. Y dice, cantaré en el Espíritu. O sea, podemos alabar a Dios en cántico en el Espíritu, sin tener idea de lo que estamos cantando a Dios. Pero dice que también cantaré con el entendimiento. O sea, lo haré en mi espíritu y también lo haré en español para entender y así los demás puedan recibir. Entonces, hermanos, podemos alabar a Dios en lenguas en nuestro tiempo privado. Pero oiga, esto es solo cuando Dios le ha dado a usted ese don. Amén. Podemos hacerlo en momentos privados. Podemos cantar en el espíritu. Amén. Lo que equivale a hablar en lenguas, cantar en lenguas. Pero en la iglesia, para que todos nos entiendan, debemos de hacerlo en el idioma que hablamos, dijo Pablo. Él dijo, yo sé hablar más, sé mucho más que ustedes. Hablo, mejor dicho, mucho más lenguaje que ustedes, muchas más lenguas que ustedes. Pero en la iglesia, dice Pablo, prefiero hacerlo en el idioma que todos entienden. Vayan, por favor, a 1 Corintios 14, 18. Primera Corintios 14, 18 y 19, Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. No sé si se refiere Pablo aquí al tiempo que él utilizaba hablando en lenguas, pero está diciendo, yo hablo más que todos ustedes en lenguas. O a lo mejor Pablo esté refiriéndose aquí a Pablo hablaba varios idiomas, pero poniéndolo todo junto de cualquier manera está diciendo yo hablo más que todos ustedes en lenguas. En el verso 19, pero en la iglesia dice, esto quiere decir que lo hacían en privadamente para él, y creo que está refiriéndose más a las lenguas espirituales, porque dice luego, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Quiere decir que él hablaba sin entendimiento en su privacidad. Hablaba para Dios, hablaba en lenguas. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces podemos alabar a Dios en lenguas
en momentos privados y podemos cantar en el Espíritu. Amén. Podemos hacerlo. Pero en la iglesia debemos hacerlo en el idioma que hablamos. Ahora, en el caso llegado que Dios te dé el don de lenguas, también es bíblico ponerlo en práctica en la iglesia, en reuniones pequeñas de oración. Pero debemos hacerlo en orden. Amén. Debemos hacerlo en orden. Vayamos también a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, en los versículos 18 y 19, dice, nota lo que dice Pablo, aquí dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Cada uno de vosotros tiene salmo? Bueno, el Salmos, si recordamos, es el libro es el cancionero de los judíos, es el libro de alabanza de los judíos, y que se usó, y que me imagino que lo usan hasta el día de hoy, allá en Israel, en Jerusalén. Pero que en estos tiempos todavía era el libro que originalmente utilizaban para las alabanzas. Y Pablo está diciendo, cuando os reunís, cada uno de vosotros ¿tiene salmos o tiene alabanzas, en otras palabras? ¿Tiene enseñanza, tiene doctrina o enseñanza? ¿Tiene lenguas? Si alguno de ustedes habla en lenguas, ¿tiene revelación, tiene interpretación? Dice que hágase todo para edificación. Bueno, si nosotros empezamos a hacer las cosas fuera de su contexto bíblico, no va a ser de edificación. No vamos a edificar a ninguna persona, ni nosotros mismos lo seremos. Verso 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o lo más 3, y por turno y uno interprete. Bueno, por ejemplo, vamos a decir María, ella siente que Dios le ha dado el don de hablar en lenguas, y en una de nuestras reuniones de oración, por decirlo así, mi hermana siente en su corazón que en dado momento ella va a hablar en lenguas, y tiene que ser un momento muy específico para no confundir a nadie. Mi hermana habla, pero luego Ramón tiene también sentimientos que Dios le ha dado ese don, y le está diciendo, adórame, Señor, adórame en lenguas. Y entonces, ok, son 2. Pero luego, vamos a decir, Liz allá atrás, también ella sintió, ya son 3. Mira, ya son 3, y aquí dice 2 o 3. Si alguien más quiere hacerlo y lo hace, estamos fuera de control, ¿no? Porque dice hasta 3, dice Pablo. Pero luego dice que hay que interpretar, también dice que debe de hacerse por turno, y luego uno interprete. ¿Y qué sucede si no hay intérprete? Nota el verso 28, dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿A dónde lo hacemos para nosotros, para mí mismo? ¿Dónde lo hago? Tengo que hacerlo en casa, tengo que hacerlo en mi privacidad, tengo que hacer, porque es para mí. Como ya mencioné, si Dios quiere hablarle al pecador, le va a hablar en español, aquí con nosotros en Irapuato, en español. Y si quiere hablarles y amonestarnos a nosotros, no lo va a hacer en lenguas que no entendemos, lo va a hacer con la Biblia en mano, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros sí podemos nosotros emplear el uso de lenguas en la iglesia, pero cuando se hace en el contexto bíblico, va a edificar tu vida, va a edificar la iglesia, te va a alimentar, ¿sí? Y la interpretación va a ser no algo que viene de arriba, sino algo que va hacia arriba, alabanzas a nuestro Creador, ¿sí? Así es. Así que podemos alabar a Dios, podemos honrar su nombre. Y como acabo de mencionar, de que
hablar en lenguas es bíblico, amén. Es bíblico. Y si Dios nos da el don, podemos hacerlo. Si Dios lo da, no lo enseñamos. Y debemos de creer de que los dones son para hoy. El problema es que algunas personas han enseñado de que los dones no son para hoy, sino que fueron para el día de ayer. Fueron para el tiempo de la iglesia. No, la Biblia, Pablo dice que los dones son para todo el tiempo de la iglesia, del tiempo de la iglesia. Y lo que sucede es que hay como extremos, hay ciertos extremos. Un extremo lo hace y cree en los dones y lo hace de manera muy, muy desordenada. Y lo hace que muchas veces no ha sido un lenguaje dado por Dios, sino forzado por los demás, manipulado por los demás. Eso no es de Dios. Y otros creemos que sí es bíblico, pero que no es para hoy, y ese es el problema de algunos otros extremos. Y luego los que creemos que es para hoy, tenemos temor de hacerlo. Tenemos temor de hablarlo. Bueno, si Dios no lo ha dado, pues obviamente no vamos a hablarlo. Pero hay personas que puedan tener temor de hablarlo y dicen, bueno, no sé lo que van a decir de mí. Y si me oyen y me van a criticar. Lo peor del caso es que, en realidad bueno, si no lo hablamos, si tú tienes ese don que Dios te ha dado, si el Señor te lo ha dado, y si por temor nunca lo practicas, nunca vas a saber en realidad si ahí había un intérprete o no. Y lo peor del caso es que Dios nos dio el don y hablamos una vez en lenguas y no hubo quien lo interprete. Bueno, si no hay quien lo interprete, ya sabemos que no debemos hablarlo, porque no hay intérprete. A menos que Dios te dé el don de lenguas y el don de interpretación a la vez. Pero dice el verso 28, si no hay intérprete, calle, ¿verdad? Y hable en casa. Entonces, ¿cuál es el contexto bíblico de hablar en lenguas? En el caso que una persona, lo que acabo de mencionar, ¿verdad?, habla lenguas y no haya intérprete. Quiero que vayamos ahí a 1 Corintios 14, versos 26. No, pues lo acabo de ver, ¿verdad? Versos 26 y 28. Okay. El orden, en cuanto al orden de lenguas que Pablo establece, que si no seguimos nosotros este orden, tarde o temprano nos van a decir que estamos locos. En lugar de ganar almas para Cristo, vamos a ahuyentarlos. Y Pablo dice ahí en 1 Corintios, es 1 Corintios 14, 23. Noten lo siguiente: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, toda la iglesia, y todos hablan en lenguas, y entra un indocto o incrédulo, no dirá, dice Pablo, que estáis locos. Le dice a los corintios, a la iglesia de Corintios, para que nos sigan haciéndolo de ese modo. Y una vez más, es exactamente lo que hacen en algunos círculos pentecostales. Y lastimosamente, yo estuve en uno con mi esposa de esos círculos pentecostales y nos reuníamos todos y hablábamos todos en lenguas. Y cuando yo me doy cuenta de la Biblia, el contexto bíblico, me acerco al pastor y le digo, pastor, mira, nosotros hacemos así, pero la Biblia dice de este modo. Y le digo, pues, estamos, tomando todo fuera de contexto. La respuesta es, bueno, lo sé muy bien, lo sabemos, pero una cosa es saberlo y otra cosa es volver a estos principios o llegar a estos principios que nunca hemos practicado o hacer estos cambios. Parece que eso costaba mucho en vista de que no
se pudo hacer nada al respecto. Tuvimos que movernos, ¿verdad?, de ese lugar. Pero si nosotros todos hablamos en lenguas, todos juntos, y digo esto, hermanos, porque para que no tengamos temor nosotros, que si un día es bíblico hablarlo, pero todo en su orden, en su debido orden. Todo en su debido orden. Si Dios te lo da, hacerlo y no tener temor y hablarlo, y en caso llegado glorificas a Dios en lenguas y no hubo intérprete, entonces simplemente callamos la próxima vez. Pero que no debemos de ignorar que el don de lenguas es un don para hoy, y es un don para, primero que todo, para edificarte a ti mismo, a ti misma. Amén. Entonces, ¿qué pasa si hablaste en lenguas? Entonces, bueno, repito esto, la próxima vez debes de callar si no hay intérprete. Pero aquella manifestación del libro de los Hechos, capítulo 2, aquella manifestación asombró a muchos y confundió a otros, y fue, gracias a Dios, oportunidad para salvación de muchos que se arrepintieron. Amén. Y ahora pasamos a la segunda parte, que donde habla acerca de la primera predicación de Pedro. Pedro logró esta gran oportunidad, y dice el verso 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo: varones judíos y todos los que estáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Oigan mis palabras. Recordemos que ya Pedro y los apóstoles ya no eran las mismas personas, ya no estaban igual. Antes ellos fueron enseñados por Jesús, amén. Ellos estuvieron con Jesús, fueron guiados por el Señor Jesús desde afuera, ¿ok? Pero ahora ellos tienen a Dios adentro, tienen al Espíritu Santo en ellos, amén. Y ahora ellos serían enseñados y ellos serían guiados desde adentro, desde sus corazones. Y ahora ellos, hermanos amados, podían continuar haciendo las mismas obras que Jesucristo había hecho antes, y aún mayores, como Jesús les dijo. En Juan 14:7, Jesús les había dicho: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Quiere decir que nosotros, si Dios lo quiere, si Dios lo permite, podemos hacer cosas mayores que de las que Jesús hizo, pero con referencia a la predicación de la palabra de Dios, nada más refiriéndome a eso, porque no hay nada más, no hay nada superior que el hombre pueda hacer, el hombre guiado por el Espíritu de Dios pueda hacer. Los judíos, mejor dicho, los discípulos o los apóstoles en aquel entonces, no hicieron cosas mayores que las que Jesús hizo en cuanto a resucitar muertos, porque Jesús lo hizo, o en cuanto a sanar enfermos, Jesús lo hizo, o producir comida, Jesús lo hizo, pero se refiere a el número de personas convertidas a la fe, que el campo del evangelismo se abriría tremendamente con la presencia del Espíritu de Dios en ellos. Y es por eso que más adelante miramos que hubo una gran cosecha tremenda en la primera predicación del apóstol Pedro, porque el Espíritu de Dios estaba en él y en ellos. Así que oíd mis palabras, oíd mis palabras. Si los oyentes querían ser beneficiados con el mensaje de Pablo, de Pedro, ellos deberían de poner atención a la palabra de Dios. Y saben, lo hicieron, y el Espíritu de Dios trató con ellos,
el Espíritu de Dios redarguyó sus corazones y los llevó al arrepentimiento. En Hechos 2:37 leemos, dice, al oír esto, el gran mensaje de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Yo quiero decirles hoy en esta tarde que no hay nada más grande, no hay nada más emocionante poder dar el evangelio a una persona y que de pronto al final de tu charla con él o ella te diga, pues, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para ser salva? ¿O qué debo de hacer para ser perdonado? Pero que sea una pregunta con de verdad anhelo, deseo de ser salvos. No hay nada mejor que esto. Y me acuerdo de las palabras de aquel carcelero que cuidaba a Pablo y a Silas en la cárcel. De pronto leemos que Pablo y Silas se encontraban en Macedonia y luego ellos, por haber liberado a una mujer poseída de adivinación, de demonio de adivinación, los pusieron a ambos en la cárcel y leemos que ellos glorificaban a Dios estando en la cárcel. ¿Puede imaginarse usted? Lo ponen a usted a la cárcel por la fe, por ser creyente, y luego usted, en vez de buscar sus propios derechos, buscar un abogado, usted alaba a Dios. Es persecución y alaba a Dios. Esto es lo que Pablo y Silas hacían. Y el carcelero, mientras ellos alababan a él escuchaba las alabanzas de estas dos personas. ¿Qué sucede? Dios envió un terremoto y las cadenas se les cayeron de sus manos y pies, las puertas se abrieron en par y luego el carcelero sacó la espada, quería matarse, iba ya a matarse, cuando Pablo le dice: no lo hagas. Aquí estamos, no nos hemos escapado, aquí estamos todos. Y es que lo que sucede es que en tiempos, en aquellos tiempos, en aquellas épocas, cuando un reo se escapaba, el carcelero pagaba con su propia vida. Morían. Y entonces Pablo les dice: no lo hagan, mejor dicho, no lo hagas, no te mates, no hagas esto. Aquí estamos todos. Vamos a ir a Hechos 16. Hechos 16. Y desde el versículo 27 al 31, dice: y despertando el carcelero, estaba dormido el carcelero, despertando y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Por eso les digo, qué tremendo. El carcelero había escuchado los cantos de estas dos personas. Y aquí hoy se dan cuenta que estas dos personas, Pablo y Silas, son realmente hombres de Dios. Y ahora él quiere ser salvo y dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Por eso digo, no hay nada mejor, más emocionante, oír a una persona que diga: yo quiero. Eso es como decir: yo quiero a Jesús, quiero ser salvo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Y me recuerda algunas experiencias aquí en la iglesia, cuando han venido personas o inconversos que han querido oración, han pedido oración
por alguna necesidad, un familiar enfermo, y les hemos dado el Evangelio, y de pronto al final dicen, pues yo quiero a Jesús, yo me arrepiento. Y no hay nada más emocionante ver que en realidad el Espíritu de Dios redarguyó esos corazones y que les han dado su vida al Señor Jesús genuinamente. Y en el verso 38 Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense. ¿verdad? Al final del mensaje que Pedro les ha dado, ellos dicen, bueno, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Arrepiéntanse y bautícense. No es que el bautismo quite pecado o salve a una persona, pero el bautismo prácticamente es señal de arrepentimiento. ¿Okay? Si ellos en realidad estaban arrepentidos de su pecado, den signos de arrepentimiento o señal de arrepentimiento, bautícense, les dice Pedro. Y luego miramos que los que recibieron a Jesús y se bautizaron aquel día fueron como 3,000 personas. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que somos culpables. Y luego con el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos lleva al hombre al arrepentimiento. Pero hay que oír, por eso es que Pedro les dice, óiganme lo que les voy a decir. Hay que oírlo. El mensaje hay que oírlo. Y gracias a Dios Pedro fue usado ahí para predicar ese gran mensaje. Luego Pedro sigue diciéndoles en el verso 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, son las 9 de la mañana y es imposible que estos estén ebrios, está diciendo Pedro. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, verso 16. ¿Quién era el profeta Joel? El profeta Joel era uno de los apóstoles, profetas menores. Bueno, ya enseñé el primer mensaje y me doy cuenta de que al segundo mensaje ya me cuesta bastante, ¿no? Pero de cualquier manera, el profeta Joel es uno de los profetas menores. Profeta menor no significa que Joel sea menos importante que los demás profetas. Profeta menor significa que la porción de escritura, la porción que él escribió es mucho menor que, o sea, en tamaño, en cantidad, que los profetas mayores como Isaías, Jeremías y otros que dijeron muchas profecías, ¿verdad? Hablaron muchas profecías. Ellos son conocidos como profetas mayores porque hablaron mucho en cuanto a profecías. Y luego muchos profetas que hablaron muy poquito, se les conocen como profetas menores. Y aquí tenemos a Joel, uno de los profetas menores. Pero es a través de él quien Dios dijo lo que iba a hacer en las vidas de los creyentes. Es así como Dios determinó a través de Joel que cómo iba a comenzar la iglesia, cómo iba a iniciar, cómo la iglesia se iba a extender. Amén. Y cómo es que al final de estas señales en la tierra culminaría con eventos grandes, escatológicos, que habla de la caída de las estrellas, el sol oscureciéndose, la luna convirtiéndose en sangre, y habla de fuego y todo eso. Son días que todavía están por venir, no es algo que ya sucedió. Son días que van a venir y están prestos por venir. No sabemos cuándo estas cosas vayan a ocurrir, pero cuando ocurran, la iglesia ya no va a estar aquí, ¿verdad? No va a estar aquí la iglesia. La iglesia habrá ido al cielo. Dice en los versículos 17 y 18, dice, y en los postreros días, dice Dios,
derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Ok? Principio de la iglesia, inicio de la iglesia. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes soñarán, verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Hermanos, las profecías de la iglesia, cómo la iglesia va a comenzar, cómo la iglesia operará, los dones que el Espíritu de Dios da, todo eso es para hoy, es para nuestro tiempo. Amén. Pero dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Estos versículos son en respuesta a la calumnia de aquellos malos contra la iglesia, diciendo: estos están ebrios, estos están borrachos. Él les está diciendo: no, no es cierto, no están borrachos. El estruendo que ustedes han oído es como decirles esto: el estruendo que ustedes oyeron, las alabanzas que ustedes han escuchado en idiomas diferentes, dice, es el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios había hecho antes, dicho antes por Joel, está diciendo Pedro. Entonces, lo que ustedes piensan no es verdad. Lo que ustedes piensan en cuanto a la embriaguez no es realidad. Pero luego los versículos 19 y 20 hablan de estos fenómenos que ocurrirán en los días de la tribulación. Y dice el verso 19: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo. Es posible que la primera parte del verso 19 en cuanto a prodigios y señales en el cielo y en la tierra se refiere a todas las obras que el Espíritu Santo hizo por mano de los cristianos. Pero en la segunda parte del verso 19, que habla de sangre, de fuego y vapor y humo, junto con el verso 20, dice que el sol se oscurecerá, dice el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Noten la segunda parte del verso 20, dice: antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. O sea, antes que venga el día del Señor, antes que Jesús venga, todas estas cosas, el sol se va a convertir en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga. Entonces son, hermanos, fenómenos que van a suceder antes de la segunda venida de Jesucristo. Son fenómenos que ocurrirán durante el tiempo de la gran tribulación, y como acabo de mencionar, para cuando esto suceda, nosotros ya no vamos a estar aquí. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18 habla de que los muertos en Jesús resucitarán primero. Amén. Y estaremos en la presencia del Señor para siempre, y luego va a venir el tiempo de la gran tribulación. Y después de la gran tribulación van a ocurrir estos grandes fenómenos, estas grandes señales, de lo cual leemos en Apocalipsis. Jesús habló al respecto. Con estos versículos termino, pero vayamos a Apocalipsis 8, 7 y 8. Y aquí dice en el verso, vamos a ver del verso 6, habla de las trompetas, algo que sucede después de que Jesucristo destapó los sellos, los 7 sellos. Y dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego. Noten aquí, estos son fenómenos del tiempo de la gran tribulación, y definitivamente esto va a ser durante la segunda mitad de la gran tribulación. La primera mitad son 3 años y medio, donde hay un poco de persecución, mucha evangelización, hay mucha conversión,
El Señor, Dios tiene preparados a 144,000 judíos que anunciarán el Evangelio en todas las esquinas de la tierra para que los judíos se conviertan y van a venir a la fe, muchos de ellos. Van a venir a la fe, muchos de ellos. Pero en los siguientes 3 años y medio, ahí van a tomar lugar estos fenómenos, estos grandes eventos, donde el sol se va a oscurecer. Y dice, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego. Cuando llueve, ¿cómo llueve? Cuando el granizo cae, ¿cómo cae? ¿De dónde viene? Viene de arriba, ¿no? Junto con el granizo vendrá fuego. Imagínese usted fuego lloviendo sobre la tierra. Esto es lo que acaba de decir Joel, que va a suceder, ¿verdad? En los últimos días, en los postreros tiempos. Fuego, dice mezclado con sangre. Granizo y fuego mezclado con sangre. Que fueron lanzados, dice, voy a leer nuevamente el verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, o sea, cayó sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Sí, fuego y fuego, fuego en la tierra con granizo y fuego en el mar. Tremendo, ¿no? Fuego en el mar. Vayan ahí mismo, Apocalipsis 9 ahora, 9 del 1 al 3. Dice el quinto ángel tocó la trompeta, y eso es lo que, repito, Joel acabamos de leer. Fueron las profecías de Joel, de lo que Pedro le está diciendo a los que se mofaban, de los que hablaban en lenguas. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Es una gran cosa, ¿no? Esto va a causar no solamente estrago, pero va a causar dolor, confusión, desesperación. Dice, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo en un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. El medio ambiente va a estar todo oscuro, todo sucio, todo feo. Y dice, y del humo, verso 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tiene poder los escorpiones en la tierra. ¿Qué van a hacer esos escorpiones? Esto dice que van a picar a los seres humanos y los van a hacer doler por 5 meses, y nadie va a poder morir. ¿Dónde va a estar la iglesia en ese entonces? Nosotros no vamos a ver estas cosas. Cuando eso sucede, Dios estará derramando su ira sobre todos aquellos que le negaron, que le desprecian, que se burlan y que no quieren nada con Dios. Y eso es lo que Joel dijo, que sucedería en los postreros tiempos. Y es por eso que nosotros, hermanos, cuando se trata de nuestra vida personal, necesitamos velar. Dice, miren que no caigan en tentación. Amén. Porque cuando caemos en tentación, podemos ceder a la tentación y nos quedamos en la tentación, corremos el riesgo de enfriarnos y desviarnos. Tenemos que tener mucho cuidado, examinar nuestras vidas y obviamente al ser tentados no ceder a la tentación. Amén. Y yo estoy seguro que Dios nos va a ayudar
no seremos tentados más de lo que podemos resistir, y cuando nos dé la tentación, Dios ha prometido darnos también la salida, pero no queremos, hermanos, descuidarnos de nuestra relación con el Señor. Amén. Porque estos días vienen, son días malos, muy, muy malos. Vean ahí versos 17 y 18, dice: así vi en visión los caballos y en sus jinetes. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas. ¿De qué? Corazas de fuego. Sigue hablando de fuego y fuego, con el propósito de quemar, dañar. Y dice de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego. Es Dios derramando su ira sobre la tierra, castigando la tierra. Ahora, porque Dios castigó a Jesucristo en nuestro lugar, nosotros entendemos que esto no es para nosotros. Porque ya Dios castigó a Jesús en nuestro lugar para que nosotros no tengamos que ser castigados. Y salía humo y azufre. Verso 18: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Jesús dijo de estas cosas que vendrían, pero lo puso bien claro. Lo puso bien claro que cuando estas cosas sucedan, inmediatamente Jesucristo regresará. La segunda venida de Jesús. ¿Ah? Vamos a Mateo 24. Mateo 24, en verso 29 y 30, Jesús dice así, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice que el sol se oscurecerá, lo acabamos de leer, habrá humo, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas, dice, caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30. Entonces, tenemos aquí ahorita los eventos finales, los eventos escatológicos, quiere decir algo, asuntos que suceden espantosos en tiempos finales. Y luego inmediatamente Cristo viene. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Amén. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Saben? Acabo de decirles que la iglesia, antes de que esto suceda, nos vamos al cielo, amén. Pero lo suave de esto es que cuando Jesús venga aquí en la segunda venida, aquí también nosotros vamos a venir con Él y vamos a morar en la tierra por 1000 años. Y después de 1000 años, bueno, es otro tema, ¿no? Comienza la eternidad, pero es bien suave, o como dicen ustedes, chido, de que la iglesia viene con Jesús. Amén. Y estas son las cosas que Joel acaba de decir. Él profetizó cómo la iglesia iniciaría bajo la influencia del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios vendría sobre y entraría a los creyentes para que comenzara el progreso de la evangelización, la siembra de la semilla y la operación de todos los dones, obviamente, para que podamos trabajar y operar. Amén. Para que trabajemos y operemos, pero luego al final dice: y van a suceder estos eventos espantosos, pero luego Jesús viene. Amén. Qué suave es esto. ¿Qué hacemos mientras tanto nosotros? Porque estos eventos vienen en camino, ya pronto se cumplirá. ¿Cómo debemos de vivir nosotros nuestra vida? Porque antes que esto suceda,
mucho, mucho más antes, 7 años antes, la iglesia va a estar con Cristo. Ahora, ¿cuándo va a ser esto de que cuando Jesús va a levantar a su iglesia? Eso es lo que no sabemos. Por eso debemos de estar preparados día con día. Amén. Miren que nadie les engañe, dijo Jesús, porque se levantarán falsos profetas, falsos maestros. Entonces, ¿qué hacemos hoy en día? Vivamos para Jesucristo. Hagamos las cosas de manera ordenada. Seamos fieles a Dios. No pensemos, oh, Jesús tarda en venir. Ya me lo dijeron mis bisabuelos y nunca ha venido esto, en la venida de Jesús, a lo mejor nunca venga. No, tengamos mucho cuidado, porque las riquezas que Dios nos ha dado son múltiples, son muchas, son incontables, y no podemos desperdiciarlas. Noten el verso 21 al final el último versículo ahí que les di, de Hechos 2, verso 21. Pedro dice, y todo aquel que invocare al nombre del Señor Jesús será salvo. Amén. Hoy vivimos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la salvación, en el tiempo donde fácilmente podemos venir al Señor Jesús. Todo lo que debemos hacer es creer. Primero creer y luego confesar con nuestros labios, porque no podemos confesar algo que no creemos. Amén. Entonces confesar. Ustedes que ya confesaron a Jesús, amén, guarden su fe, guarden la fe en el Señor Jesús, vivan para Él. Pero queden los que me miran a través de las redes sociales, quizás alguien entre ustedes no ha confesado, pero cree en el Señor Jesús. Yo les digo en esta hora, si alguno de ustedes no ha confesado, pero cree en el Señor Jesús, no se tarde, porque los días son malos y son muy, muy cortos. No pensemos en divertirnos los años que nos quedan. Ya nos damos cuenta que la vida no está garantizada en esta tierra. La vida está garantizada en el cielo. En el cielo, ahí es la garantía, donde nada de lo que Dios nos ha dado se acabará o se consumirá. Nada se deteriorará. Por eso yo te invito hoy en esta tarde a rendirte al Señor Jesús. Si alguien me escucha, cierre sus ojos conmigo y ahí donde estás viendo esta transmisión, dile así: Señor Jesús, te doy gracias porque tú, siendo Dios, te hiciste humano y viniste a la tierra y viviste una vida perfecta en tu humanidad y fuiste a la cruz y diste tu vida por mí para que yo, por la fe en ti, Señor Jesús, tenga vida eterna, tenga seguridad y viva para siempre. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador en mi corazón. Te pido que perdones todos mis pecados. Te ruego que dirijas mi vida de hoy en adelante. Que seas tú, Señor, quien organizas mis pasos y quien me ayuda en todo a hacer siempre tu voluntad. En tu nombre. Amén. Señor Padre, en esta hora te doy gracias. Si acaso alguno ha oído tu voz, Señor, y se ha entregado a ti, Señor, yo te pido que bendiga su vida, que prosperes su vida, y animo a tal persona que la decisión que ha tomado ha sido la mejor de toda su vida, Señor. Guarda su mente, guarda su corazón. Padre mío, el enemigo querrá volver para darle mentiras, pero tú protégelo porque es tu hijo y es tu hija, Señor. Y a los hermanos que han escuchado, Señor, a los que ya conocen la palabra, a los que ya conocen a Jesús, a los que tienen una relación íntima con el Señor Jesús, guarda sus vidas hasta el día de Jesucristo. Padre, guarda sus corazones. Mira que en esta vida tú has dicho que tendremos tribulaciones, Señor, pero nos has dicho también que
Señor, que seamos valientes, porque tú has vencido, nosotros también venceremos. Tú nos ayudarás a vencer hasta el día final. De modo que así como comenzó la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo, nosotros ahora, Señor, seamos fortalecidos, seamos llenos, recibamos todos los recursos, los dones que tú quieres darnos en este lugar para operarlos, para ponerlos en práctica. Pero cuando eso suceda, Padre Santo, que lo hagamos de manera ordenada y que las personas que vienen por primera vez y nos visitan por primera vez se vayan contentos, agradecidos, que aquí está Dios en medio nuestro. Ayúdales, Padre, y ayúdanos a nosotros también hasta el día final. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a cantar este último canto. No alcanzamos a proyectar. Se llama La Cosecha, empieza diciendo: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su gloria, te cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Amén. Que así sea hecho por la obra del Señor a través de la predicación de su palabra. Que el Señor les bendiga, hermanos, y recuerden, nos vemos el miércoles 7:30, si Dios lo permite, y quienes vengan los domingos 9:30 y 12 del día. Reserven su lugar para que tengan acceso al santuario.